están, sobre todo el agua con el sodio, ¿no? El agua varía en función al sodio, ¿no? Igual el sodio varía en función al agua. Entonces, acá tenemos el fenómeno de osmosis. Si ustedes ven, los puntos rojos son los solutos. Representan los puntos rojos sodio, ¿ya? Si ustedes ven en el frasco, en el recipiente que tapa la mano izquierda, hay más sodio, hay más puntos rojos. En el recipiente que tapa la mano derecha hay menos puntos rojos, ¿no? Entonces hay menos sodio. Por lo tanto, la solución es más hipertónica, tiene mayor osmolaridad en el lado donde hay más puntos rojos, donde hay mayor sodio. Y ahí es una solución hiposmolar o hipotónica, donde hay menos puntos rojos, ¿no? Y vemos el agua, pues, que está ahí diluyente. Entonces, por lo tanto, el agua se desplaza siempre de la zona de menor concentración de soluto, de sodio, hacia donde hay mayor concentración de sodio. Eso se denomina el fenómeno de osmosis. ¿Quedó claro acá? Esto es importante para entender la hiponatremia, la hipernatremia. Cuando tenemos pacientes con hiponatremia e hipernatremia, los cambios que se producen en los órganos son por osmosis. ¿Ya? ¿Quedó claro acá? ¿Alguna pregunta? Esto nos sirve, este concepto de osmosis nos sirve para entender la fisiopatología de la hipernatremia y la hiponatremia. ¿Quedó claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó claro la osmosis? Avanzamos entonces. Siguiente. La osmosis, ¿no? ¿Qué pasa con las células? Por ejemplo, cuando tenemos una solución hipertónica en el extracelular, acá tenemos un eritrocito, ¿no? Esa célula que ven ahí amarilla es el eritrocito. Todo alrededor del eritrocito es una solución hipertónica, hiperosmolar. El extracelular tiene predominancia de sal, de sodio. Entonces el agua del intracelular se sale hacia la zona donde hay mayor concentración de sodio, hacia el extracelular, y la célula se crena. El eritrocito se queda crenado, ¿ya? Esto sucede cuando hay una solución hipertónica extracelular. Se crena, la célula se crena. Lo contrario pasa cuando la solución en el extracelular es hipotónica. Ven el que está para la izquierda, el primero para la izquierda, ven, ¿no? Tenemos en el extracelular una solución hipotónica y en el intracelular conserva los solutos normales, pero el agua se desplaza hacia el intracelular porque en el medio extracelular es hipotónico, entonces produce un edema celular y produce una hemólisis del eritrocito. Eso ocurre cuando la solución es hipotónica. Por ejemplo, cuando tenemos un medio hipotónico, cuando tenemos hiponatremia, cuando nuestro sodio en sangre está bajo, tenemos esto. Cuando nuestro sodio en sangre está bajo, el valor de sodio normal es 135 a 145 mil equivalentes en sangre. Ese es el valor normal del sodio, 135 a 145 mil equivalentes. Pero cuando tenemos un sodio en 118 mil equivalentes o 120 mil equivalentes, nuestra sangre, que es el medio extracelular, es hipotónico. Entonces el agua se desplaza al intracelular y produce edema, ¿no? Edema, ¿en qué células se produce más? Esto es a nivel cerebral, produce edema cerebral, la hiponatremia, ¿ya? Siguiente. Entonces, esta es la deshidratación. La deshidratación también puede ser hipertónica o hipotónica, según lo que ya hemos conversado. Recuerden siempre que la concentración normal del sodio en sangre es de 135 a 145 mil equivalentes. Si yo le pongo en el examen que la concentración del sodio es 170 mil equivalentes, ¿estará correcto? ¿Qué dicen? Le pongo en el examen 170 mil equivalentes es la concentración normal de sodio, ¿está bien? No. No, doctor.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el valor 140. normal del sodio? 140. Ya, entonces, ya si yo tengo un sodio en sangre de 120 equivalentes, ¿cómo está mi neurona? ¿Hace edema neuronal o no hace edema de neurona o edema celular? ¿Hace? Sí hace. Y hace, ¿no? Ya, entonces, eso tienen que tener presente. Entonces, la clínica del agua y el sodio básicamente se manifiesta a nivel neurológico. A nivel neurológico. Ahí se manifiesta el cuadro clínico de esto, ¿ya? Del agua, la variación del agua y el sodio es a nivel neurológico. Ustedes van a observar, algunos de repente van a ser pediatras, van a observar que un niño que se deshidrata rápidamente, lo primero que se afecta es el sensorio, ¿no? Se trata con un somnoliento, soporoso, lógicamente pues con signos de hipoperfusión, con la presión baja y todas esas cosas, pero lo primero que se afecta es el estado neurológico. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, pónganse un paciente de 70 años que viene por una diarrea de 3 días y viene con trastorno del sensorio. ¿Ustedes creen que el sodio está normal? ¿Su sodio en sangre estará normal? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? No. Está 3 días con diarrea y viene ya por trastorno del sensorio. El sodio ya debe tener alguna variación, ¿no? Y ya debe haber variado el fenómeno de osmosis, debe haber que hay alguna repercusión, bien sea edema intracelular o bien que alguna célula esté crenada, ¿no? Ahí quedó claro eso, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la deshidratación hipertónica, miren. La deshidratación hipertónica, esto se ve más en pediatría. Los niños que se deshidratan, hacen más la deshidratación hipertónica. Esto se ve en los niños. Un niño que se deshidrata de 3, 4 años, 5 años hace esto, deshidratación hipertónica. Miren cómo el glóbulo rojo, la concentración tenemos el recipiente y ven los puntos azules, ese es el sodio. Hay más sodio en el extracelular que en el intracelular. Entonces el agua de las células se sale hacia afuera para tratar de compensar en algo ese exceso de solutos. Y la célula se queda crenada. Eso se produce en la deshidratación hipertónica, ¿no? Siguiente. Y la deshidratación hipertónica se ve más en pediatría. Es para los pediatras que van a hacer. Siguiente. ¿Ven? Estos son los signos de deshidratación hipertónica, como decían. Primero, en el niño tiene un trastorno del sensorio, ya podemos decir que está en estado soporoso, está pálido, ojos hundidos, piel y mucosas secas. Si ven en el talón, miren signos de hipoperfusión tisular, en el color livideces reticulares, violáceos, ¿no? Esto nos indica que hay una deshidratación severa. Inclusive hacen episodios de tetania, ¿no? Las contracciones tónicas. Entonces, la deshidratación hipertónica más va con los pacientes pediátricos. Lo que van a hacer pediatría tienen que pues manejar bien el sodio, los electrolitos. Ellos tienen soluciones especiales para corregir esto, ¿no? Siguiente. Lo pasamos. Siguiente. Esta es la deshidratación hipotónica, eso es lo contrario, ¿no? En medios extracelulares hay poco sodio y en el intracelular hay más sodio y el agua se introduce dentro de la célula y produce un edema, ¿no? Este es más raro, bien, pero también hay algunos casos que se presentan. Siguiente. Avance el otro. Estas son las causas de deshidratación hipotónica, ¿no? El uso de diuréticos, los diuréticos, insuficiencia suprarrenal, enfermedad renal con pérdida de sal. Esto es más raro, ¿no? Eh, lo, a ver, siguiente. Entonces, esta es la pregunta del examen. El valor del sodio normal es de 135 a 145 equivalentes por litro. Ya no se deben olvidar. El 70% del sodio corporal existe en forma libre. El 97% está en el líquido extracelular, el 3% en el líquido intracelular,
Este es el electrolito que indica el volumen de agua corporal total, ¿no? Entonces, este es el valor del sodio. Ya, siguiente. Entonces, cuando hay hiponatremia, por lo general, cuando hay hiponatremia, tenemos un paciente con un sodio de 120 miliequivalentes. Lo que nos da a entender eso es que tenemos exceso de agua, tenemos más agua y menos sodio, ¿ya? Eso nos indica la hiponatremia, que tenemos más agua y tenemos menos sodio. O sea, tenemos tanta agua que la sal que tenemos se ha diluido y aparece pues los valores bajos de sodio. En hipernatremia tenemos más sodio y menos agua. ¿Ya? Eso es lo que nos indica. ¿Qué enfermedades nos hace retener agua? A ver, ¿qué enfermedad nos hace retener más exceso de agua? A ver, Insuficiencia renal. ¿ya? ¿Qué más? Otra enfermedad, a ver, ¿qué dicen? Perfecto, doctor, muy buena la respuesta. ¿Qué otra enfermedad nos hace retener agua? Síndrome nefrótico, claro, una enfermedad renal. Síndrome nefrótico, claro, también nos hace retener agua. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad nos hace retener agua? Insuficiencia cardíaca también. Claro, insuficiencia cardíaca, ¿no? Son las enfermedades renales y las enfermedades cardíacas son las principales causas de retención de agua. ¿Cómo estará el sodio en estos pacientes que se retiene agua? Edematoso. ¿Cómo? Ya, no, el sodio, claro, el aspecto clínico están edematosos, pero el sodio, ¿cómo estará? ¿Está alto? ¿Está bajo? Abajo. Está bajo, ¿no? Lógicamente, esa es la respuesta. El sodio está bajo porque están reteniendo agua, tienen más agua y menos sal. Eso tiene que quedar claro. Los pacientes que tienen retención de agua, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, como tienen más predominancia del agua en nuestro medio interno, eso diluye el sodio. Entonces el sodio en los resultados del laboratorio va a salir bajo. ¿Ya? Y la hipernatremia nos indica pues que hay más sodio y menos agua. ¿Qué condiciones qué enfermedades nos pueden llevar a una hipernatremia? A ver. Que nos haga perder agua y nos haga tener más sodio. ¿Qué enfermedades ustedes consideran que puede suceder? Doctor, ¿puede ser una diabetes insípida? Claro, perfecto. Una diabetes insípida, sí, muy buena respuesta. Una diabetes insípida, el paciente pierde volumen en forma abundante, pierde agua y al perder agua va a predominar el sodio, ¿no? Tanto así que el tratamiento de esa enfermedad es la vasopresina en spray o la hormona antidiurética en spray para que retenga el agua. Está muy bien la respuesta. Está muy bien, doctor. Otra causa, a ver, ¿qué dice entonces? Puede ser las infecciones gastrointestinales, la diarrea. La diarrea, claro, perfecto. Las diarreas. Cuando tenemos pacientes con diarreas, perdemos más volumen, más agua que sodio. Tenemos cantidades abundantes de líquido en la época del cólera, ¿no? En la época del cólera, bueno, ustedes todavía no han llegado a verlo, pero sucedía eso. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra enfermedad? ¿Qué más, doctores? Otra enfermedad frecuente, a ver. Lo que han dicho es frecuente, ¿no? Las diarreas, han mencionado las diarreas, la diabetes insípida también. ¿Qué más? Otra causa, otra enfermedad que es frecuente, que van a ver durante toda su vida, a ver. De repente la hipertensión arterial. Hola, también, pero no mucho, sería la diabetes mellitus no controlada, ¿ya?
Ustedes saben que la diabetes mellitus hay un exceso de glucosa, ¿no? ¿Cuánto es el valor de glucosa normal, a ver, doctor? De 80 a 110. Sí, 100, está correcto, sí, ese es el valor, ¿no? Sí, ese es el valor normal de la glucosa en sangre, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una glucosa en 500, ya vamos a poner 600, ¿ya? 600 de glucosa en sangre. Esa glucosa, ustedes saben que en las fórmulas, cuando se calcula la osmolaridad, ¿ustedes han visto las fórmulas de cálculo de osmolaridad? ¿Alguna vez han visto en fisiología las fórmulas de... ¿Se recuerdan? Sí, más o menos. Me Sí, parece que era el sodio por 2 más la glucosa entre 18 más... Bueno, ahí queda para el plasma, ¿no? Pero en general se utiliza también la urea. claro, entonces de ahí deducimos que la glucosa puede influenciar en la osmolaridad, ¿no? Claro. Deducimos eso. Entonces, si tenemos una glucosa en 600 la osmolaridad va a ser alta, no va a ser dentro del valor normal, va a tener más osmolaridad. Entonces aumenta la osmolaridad y ese aumento de la osmolaridad va a jalar todo el agua que hay en el en el intracelular, en el intersticial, lo va a jalar al intravascular. Por ese aumento de osmolaridad se lleva todo el agua, lo desvía. Desvía el agua hacia la osmolaridad puede estar aumentada en el intravascular por esa glucosa, ¿no? Aumentada. Entonces, todo el agua del intracelular, del intersticial, se va al intravascular y el paciente va a hacer una diuresis osmótica y se va a deshidratar. ¿Ya? Entonces, el principal fenómeno fisiopatológico de la diabetes mellitus un ratito, ahorita le... ¿Qué tal, licenciado? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se le escucha, doctor. Ya, entonces, como les decía, una de las enfermedades que van a ver en toda su vida son la diabetes mellitus no controladas. Como les decía, si el paciente tiene 600 de glucosa,
Eso va a aumentar la osmolaridad del intravascular y va a jalar el agua del intracelular, del intersticial hacia el intravascular, y va a generar una diuresis osmótica. Todo el agua, toda nuestra agua se pierde por la piche. Por ahí se pierde. O sea, el fenómeno principal de la diabetes fisiopatológico es la deshidratación. Es como si tuvieras una diarrea, pero por la diarrea, cuando hay... La diarrea lo pierdes pues por el digestivo, ¿no? En cambio, acá en la diabetes pierdes el agua, pero por la vía urinaria. Entonces te deshidratas. Ese es el principal fenómeno fisiopatológico que ocurre. Entonces, como pierdes agua, el sodio, ¿cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Bajo. ¿Ah? Al- A ver, al- doctores. ¿Cómo va a estar? Estás perdiendo bastante agua. Tiene que estar alto, doctor. El Alto. sol. Claro, el sodio está alto. El sodio está alto. Entonces, las diabetes mellitus no controladas, cuando vienen ustedes un paciente en 600 de glucosa, el sodio va a estar alto, ¿no? Eso es lo normal. ¿Y ese sodio alto ustedes creen que va a afectar el sistema neurológico? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo estarían esas neuronas? ¿Crenadas, hipotónicas? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Claro, entonces, ¿ustedes han escuchado el término coma diabético? ¿Han escuchado el término coma diabético? Sí. Entonces, el coma diabético se produce por esas variaciones secundarias del sodio, pues. Eso es lo que hay que corregir. No solo en un paciente diabético, cuando llega a esa magnitud, es corregir la glucosa, sino también tienen que corregir el sodio, ¿no? Tienen que tratar el sodio. Todos esos aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, esas son las situaciones más, inclusive los pacientes que tienen estas diabetes mellitus no controladas, ya ustedes saben pues que una de las cosas es que el paciente tiene enfermedad renal, ¿no? Tiene enfermedad renal crónica, estos pacientitos. Conocen, ¿no? Ustedes que una de las complicaciones crónicas a largo plazo es la enfermedad renal, la glomerulonefritis diabetes, glomerulopatía diabética, ¿no? Entonces, si tenía un daño, por ejemplo, ya estaba en una insuficiencia renal estadio 2 o 3, con esta descompensación de glucosa, el paciente puede rápidamente hasta terminar en una diálisis. Entonces, es importante que un paciente diabético pueda tener un control estricto, un seguimiento siempre, ¿no? Desde la atención primaria, no hay necesidad que vaya un endocrinólogo, un nefrólogo, ¿no? Todo médico debe saber que un paciente diabético puede tener esas complicaciones y si no se controla, avanza, pues, ¿no? Siguiente. Siguiente. Nos vamos a hablar de la hiponatremia. Entonces, la hiponatremia es el valor cuando está por debajo de 135 miliequivalentes el sodio en plasma. ¿Y cuál es el principal riesgo de la hiponatremia? Como mencionamos, es el edema cerebral, ¿ya? Es el edema cerebral. Cuando hay hiponatremia, el cerebro entra en edema, ¿ya? Y ese edema puede llegar hasta una hipertensión intracraneal, puede ocasionar una hernia del lucus de las amígdalas cerebelosas y hace paro cardíaco al paciente. Entonces, yo he visto pacientes con estos grados severos de hiponatremia, en pacientes que son cardíacos, pacientes renales, pero donde he visto así en forma severa es en un caso de hipotiroidismo. Llegué a ver un paciente. Alguna vez he llegado a ver un paciente con 117 de sodio. ¿Cómo estaría este paciente con 117 de sodio? ¿Cómo estaría su cerebro? ¿Qué se imaginan ustedes?
¿Cómo estaría? ¿De despierto? ¿Cómo estaría? ¿Qué dicen? No tendría alteración del sensorio, de hecho. Claro, ¿no? El hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal llevan estos valores, 117 de sodio. 117 he visto yo. Y siempre que tenemos un paciente con estos problemas del sodio, tenemos que reponer, tratarlo, ¿no? Acá vamos el punto más importante. Esto le preguntan en el internado, en el residentado. Si yo quiero llevarlo de 117, estaba la pregunta, de 117 de sodio, lo puedo llevar a 135 en un día, que es el valor normal. ¿Qué dirían ustedes? No, doctor. La reposición, la literatura menciona que es gradual. Claro, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto? A ver, ¿hay algún límite que se puede sugerir? Bueno, menciona que debe ser o sea, no en un día, sino en 2, 3 días. O sea, no menciona bueno, no he leído la cantidad exacta, pero sí los días. Claro, entonces acá, como Doctor, dice el compañero, doctor, creo que es de 8 a 10 mil equivalentes por día. claro, exacto, esa es la respuesta, es de 8 a 10 mil equivalentes por día, ¿no? Máximo 10 mil equivalentes. O sea, si tengo el paciente en 117 de sodio, lo tengo que llevar a 127 en un día. Más no, porque hace mielonisis pontina, las células del tronco encefálico explotan. El paciente se queda vegetal, ¿no? Por eso se sugiere cuando ya la hiponatremia es severa, cuando se define una hiponatremia severa, cuando el sodio es menos de 125 mil equivalentes. Cuando es menos de 125 mil equivalentes, hay que mejor pasarlo a una unidad de cuidados intermedios, a una unidad de cuidados intensivos para hacerle un monitoreo neurológico. Y ustedes saben que para poder llevar ese control hay que tomarle muestras pues cada 6 horas, cada 4 horas de sodio. En una sala general es bien difícil, ¿no? De una sala general de hospitalización no se puede llevar ese control, ¿no? De preferencia se hace pues en una UCI, una UCI. Entonces ahí es mejor el control de estos pacientes, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? Vamos avanzando, a ver. Avancen. Ahí tenemos la fórmula de la osmolaridad que ya conversamos. También podemos diagnosticarlas. La fórmula nos sirve más que todo para diferenciar cuando es una osmolaridad, una hiponatremia falsa, ¿no? Siguiente. Ahí están las causas de hiponatremia, todas las causas que hemos visto de la hiponatremia, ¿no? Las principales, las más frecuentes, pues es la hiponatremia hipotónica hipervolémica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, enfermedad renal, ¿no? Esa es la que vemos más en frecuencia. También yo he visto pacientes con hiponatremia severas, 1, 2, 3 casos habré visto por diarrea. Paciente con 114. Paciente con 114 de sodio he visto. ¿No? 114 y le indiqué pues hospitalización, ¿no? Hospitalización y lógicamente reponer los electrolitos, ¿no? Pero cuando ustedes tienen un paciente este es otro punto importante, cuando ustedes tienen un paciente al frente, un paciente que viene por diarreas, ustedes sospechan ya que hay alguna alteración del sodio, la primera solución que debemos utilizar siempre es la solución isoosmolar, ¿ya?
el cloruro de sodio al 9 por 1000, que es isosmolar. Después que ya tenemos los resultados del laboratorio, porque los resultados demoran hasta 4, 5 horas, 6 horas puede demorar. Con el resultado recién podemos cambiar la solución isosmolar, bien sea una solución hipertónica o una hipotónica, ¿no? Según el resultado del valor que tengamos en sangre, ¿no? Pero cuando el paciente viene de inicio, por ejemplo, tenemos el paciente que les comentaba con 600 de glucosa, que está con trastorno del sensorio, de frente no le voy a corregir el sodio, ¿no? Tengo primero que determinar cuál es el valor del sodio y luego, según en función a eso, ya veo qué solución se emplea. Pero ni bien ingresa el paciente, tengo que hidratarlo con la solución isosmolar. Isosmolar al 9 por 1000. Bien. Entonces, los síntomas no suelen aparecer hasta cuando el sodio desciende por debajo de 125.000 equivalentes, como le decía, del sodio, ¿no? Cuando esté en menos de 110, puede presentar convulsiones, coma, incluso herniación cerebral. De 120, 110, cefalea, letargia, confusión, omnibulación. Menos de 125, náuseas, anorexia, malestar general, calambres. Entonces, estas son las manifestaciones que pueden aparecer en estos pacientes. Siguiente. Igual, podemos determinar la osmolaridad plasmática, la osmolaridad en orina, pero estos aspectos son poco prácticos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Aváncelo. Aváncelo, un favor. Aváncelo, aváncelo. Ahora vamos a hablar de la hipernatremia. Siguiente, aváncelo, no vamos a ver. Estas cosas ya hemos hablado, ¿eh? Avanza la hipernatremia. Está en el potasio. No, avánzalo. Nos hemos pasado, creo ya. Entonces, igual, la hipernatremia. A ver, estamos en hipopotasemia. Nos hemos avanzado mucho, creo. Después de la hiponatremia sigue hipernatremia. Avánzalo otra vez. Ahí está. Siguiente. Siguiente, hipernatremia. Ahora, esto sucede cuando el sodio es mayor de 145 miliequivalentes en sangre. Lo principal que se va a producir es una fuga del líquido intracelular hacia el extracelular, ¿no? Y la célula queda crenada, si hablamos de un eritrocito, ¿no? O de cualquier tipo de célula. Siguiente. La causa principal puede ser pérdida de agua, que es la principal causa, o un aumento del sodio, ¿no? Esas son las principales causas. Siguiente. Es la fisiopatología. Las manifestaciones clínicas principalmente se producen a nivel neurológico. Siguiente. Están en huelga, ¿no? Están reclamando que lo saquen a Carbapoma. Entonces, el síntoma principal inicial de la hipernatremia es la SEC. Ajá. La SEC es el síntoma principal inicial de la hipernatremia. Entonces, el paciente que tiene SEC es un paciente, por eso los diabéticos, pues, cuando vienen con 600, con 500 de glucosa, con 400, dicen la triada clínica, ¿no? Polidixia, tiene SEC, polifagia, come cada rato, y poliuria, que va cada rato al baño. La polidixia, o sea, que tiene muchas SEC, quiere decir que tiene plan de hipernatremia, ¿no? La SEC es la principal causa de el signo principal inicial de la hipernatremia, ¿ya? Después ya viene la alteración de la conciencia, viene irritabilidad, letargia, coma, tono muscular puede estar aumentado o disminuido, ¿no? Todo eso sucede. Y esto, como les decía, se manifiesta más en los niños, ¿no? En edad pediátrica. Siguiente. Igual en adultos.
estupor, coma, convulsiones, todo eso puede causar el sodio. Y ustedes dirán, si tienen un paciente con sodio en 170, ya pónganle 180. Un paciente con sodio en 180 mil equivalentes, ¿hasta cuánto lo puedo llevar en 24 horas? Puedo corregir. A ver qué dicen. ¿Qué dicen? A ver, doctor. ¿Qué dicen? A ver, doctores, ¿qué opinión tienen? ¿Me están escuchando? O yo estoy hablando Sí, solo. Tanto el sodio como para subir o como para bajar también 10.000 equivalentes, ¿no? Si tengo el paciente en 180, igual no le puedo bajar más de 10.000 equivalentes en el día, tendría que bajarlo a 170.000 equivalentes en 24 horas. Tanto en la hipernatremia como en la hiponatremia, la variación del tratamiento debe ser máximo 10.000 equivalentes, no debe ser más. Ya esa es la pregunta en el examen del internado, en el residentado. Tanto como para subir como para bajar, ¿ya? Continuamos, a ver. doctor, Sí, ¿qué consecuencias sí, hay? digamos, escucho. ¿Son las mismas consecuencias variar más de 10.000 equivalentes para disminuir la hipernatremia? Sí, 10.000 equivalentes, sí. 10.000 Pero equivalentes, tanto como para subir como para bajar. pero ¿qué consecuencias hay si no seguimos ese La, protocolo? miel, la mielonisis continua. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Mielonitis continua? Mielonisis pontina, destrucción de la neurona, mielonisis pontina. Mielonisis pontina. Ya, doctor, gracias. Mielonitis. ¿Ya? Entonces eso siempre ustedes van a hacer de repente algunos, los que manejan exactos son los intensivistas, los fisiólogos, los pediatras. Ellos, los internistas también manejan esto. Entonces los que van a hacer UCI, pediatría, medicina intensiva, van a manejar bien estos conceptos. Siempre cualquier médico se debe recordar de esto, ¿no? Que tanto como para subir como para bajar el sodio, corregir, debe tener 10.000 equivalentes en 24 horas. Más, ¿no? Porque produce la mielonisis continua. Y en ese caso sería que como colocamos mucho solvente, entonces va a ingresar a la célula y la va a hacer estallar, ¿no? Claro, está ya, con ese juego de osmolaridad, ¿no? Estamos viendo cómo la osmolaridad juega con la célula. Sí, Imagínate jugar bruscamente con la osmolaridad, cómo se va a dañar esa célula. claro. Entonces, esa es la idea que fijan estos conceptos, porque en realidad la literatura pues está, ahora hay de todo para leer. Entonces la idea es darle conceptos así prácticos que le van a servir en su desempeño como médico. Siguiente, a ver. Acá podemos calcular el déficit de agua. Cuando tenemos un paciente con hipernatremia, pónganse que tenemos el paciente en 170. Ahí tenemos que usar soluciones hipotónicas. Soluciones hipotónicas. ¿Cuáles son las soluciones hipotónicas que tenemos a la mano? Son la dextrosa al 5% y el agua destilada. Esas son las soluciones hipotónicas que podemos utilizar en estos pacientes. ¿Qué dijo, doctor? Dextrosa. Sí, la dextrosa al 5%, el frasco de dextrosa al 5% lo diluimos con un hipersodio y un calio, o el agua destilada con un hipersodio, que es la solución al medio normal. Son las soluciones hipotónicas que podemos utilizar, ¿ya? En estos casos. Y luego, lógicamente, pues hay que tomar el electrolito cada 4 horas como mínimo, ¿no? Y ver que si ya está bajando a 10.000 equivalentes, ya ahí tenemos que suspender pues la infusión de la solución, ¿no?
Siguiente. Ahora vamos a hablar del potasio. Entonces hemos quedado acá que el sodio, básicamente, las manifestaciones clínicas la va a producir a nivel cerebral, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Ahora, las alteraciones del potasio, que es otro electrolito importante, se producen más a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco. A nivel cardíaco es que va a producir los síntomas este paciente. Entonces, el paciente con enfermedad renal, ¿ustedes cómo creen que tiene un paciente que esté en diálisis el potasio? Vamos a ver, vamos a ponerlo así, no tan teórico esto. ¿Cómo está el potasio en un paciente que tiene diálisis? ¿Está alto o está bajo? Alto, doctor. Claro, ¿no? Entonces el principal órgano por donde se excreta el potasio es el riñón, pues. Si nuestro riñón falla, no trabaja bien, el potasio en sangre va a estar elevado, ¿no? Entonces al paciente renal lo que lo puede llevar a la muerte es el potasio alto. Eso lo lleva a la muerte al paciente con enfermedad renal. Potasio alto, ¿por qué? Porque el potasio alto hace que el corazón se ponga lento, bradicárdico y entre el paro cardíaco. Entonces cuando tenemos un paciente con 8 o 10 de potasio, esa es indicación de hemodiálisis de inmediato. Quiere decir que el riñón ya no trabaja, ¿no? Entonces, esa es la idea. El potasio es un electrolito que mata. Su exceso en sangre nos mata. El paciente tiene 8 de potasio o 10 de potasio, ya es sinónimo de muerte. Lo primero que sucede es que el corazón se pone bradicárdico. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, a ver? ¿Cuánto es? De 60 a 80. De 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? De 60 a 100 latidos por minuto. En ese rango más o menos tenemos la frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 100 latidos por minuto. Estos pacientes yo he visto que llegan con 20, 30. Imagínense ver un paciente con 30 latidos por minuto en hemodiálisis. Llegan ustedes un paciente con 30 latidos por minuto que dice que se dializa. ¿Qué está pasando con ese potasio? ¿Está alto o está bajo? Aumentó. Aumentado, listo. Entonces, este concepto tiene que quedar claro. Ya estamos en el capítulo de nefrología y estos tienen que quedar en claro. Entonces, el sodio se eleva cuando el paciente está entrando a falla renal. Ahí se eleva el sodio. A ver, avanzamos. Entonces, abajo está en negrito, diré en verde. En verde ven ahí el sodio, el rango normal del sodio es de 3.5 a 5.000 equivalentes, ¿ya? Por litro, o 5 milimol también le llaman por litro. ¿Sí? No se olviden, ¿ah? Esto del sodio, del valor del sodio y del valor del potasio deben saberlo de memoria. Esto deben saberlo de memoria, esto no pueden olvidar. Ustedes esto tienen que saber así en automático, como multiplicar, sumar, restar, igual. 3.5 a 5 milimol por litro. Bien. Entonces, ven acá que se ingiere el sodio, se pierde en la orina. Miren el cuadrado, ¿ven? Dice 80%, ¿no? ¿Ven? Luego logran ver el 80%. Sí, doctor. Ya, entonces el 80% de este potasio se elimina por el riñón. Entonces, si el riñón no trabaja, pues vamos a retener el potasio. También se puede eliminar por el sudor, por las heces. Y ahí ven, miren, y ahí ven que el potasio intracelular, ¿cuánto es? ¿Cuánto dice ahí? El potasio es un electrolito predominantemente intracelular, ¿ya? El sodio es predominantemente extra o intracelular, a ver. Extracelular. Extracelular. Entonces, ese concepto tiene que quedar claro. El sodio es extracelular. ¿El potasio es intra o extracelular? Intra. Intracelular. Intra. Ya, esos conceptos tienen que quedar claros, doctores. Ya, estos conceptos tienen que quedar claros. Muy bien. Están muy atentos. Ya, siguiente. Entonces, avánzalo. Estos son los factores que pueden aumentar la
la concentración del potasio en sangre, pero lo principal es la enfermedad renal, ¿no? Es lo que causa la... Licenciada, bueno, ya hace un ratito. Entonces, como les decía, la principal causa de elevación del potasio en la enfermedad renal, pues, ¿no? La diálisis. O un paciente que está en estadio 3, 4 de enfermedad renal, ya tiene el potasio alto, ¿no? Y lógicamente, si nosotros tenemos un paciente con ya que esté en diálisis y viene a nuestra consulta, viene a la hospitalización por neumonía y ustedes quieren indicarle una hidratación, ustedes saben que cuando hagan el internado va a decir el médico, ponle una destroza al 5%, ponle un hipersodio y ponle un calium. Si viene más o menos la destroza trae 1000 mililitros, es un litro, ¿no? Trae 5% de azúcar, pues que es 5 gramos nada más, ¿no? Y el hipersodio trae 34.000 equivalentes de sodio. Y el potasio, el calium, trae 27.000 equivalentes del sodio en un frasquito, en una ampollita nada más. Eso es para reponer. Le pondría un calium a un paciente que en la hidratación, un paciente que esté en diálisis, ¿qué dicen? No. No, pues no. No, pues no. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opinan sus demás compañeros? ¿Qué dicen? A ver. Le pondrían en la hidratación una destroz, le pondríamos de hidratación a este paciente que está en insuficiencia renal en diálisis. Le pondríamos para hidratarlo una destroza del 5% más un hipersodio más un calium. ¿Qué dicen? A ver. No come, dice la familia. Sabiendo que ya está en diálisis.
¿Qué dicen? A ver, opinen, doctores, esta es parte de la clase, ¿no? Porque esto de acá pueden leerlo en cualquier libro. A ver, doctores, sin miedo, estamos acá para aprender. Yo también soy estudiante, así como ustedes, no tengan temor. Se supone que ahora tenemos informaciones más, está el acceso de todos, debemos compartir. ¿Qué dicen ahora, doctor? Si el paciente está con diálisis, entonces tienen una insuficiencia renal avanzada. Entonces, bueno, con lo que dijo antes, el potasio está aumentado. Si el potasio está aumentado, no le debemos poner más potasio, pues, ¿no? Claro, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, no le debemos poner más potasio al paciente. Ahora, si yo quiero reponer, ya vamos a hablar eso de la reposición, lo vamos a hablar ya cuando estemos en el capítulo de hiponatremia, de hipocalemia. Sí, avanzamos entonces. Avanzamos. Entonces, la principal manifestación clínica del potasio es la bradicardia, ¿ya? Paciente que viene con insuficiencia renal, que viene con 20, 30 latidos por minuto, lo ven así, entonces el paciente, ustedes tienen que decir en su mente, tiene potasio ya en 8, en 10, entonces tiene indicación a pasar a hemodiálisis urgente. La hemodiálisis es la única forma de sacarle ese potasio en exceso. Es una indicación de dializar al paciente. Y mientras que va la hemodiálisis, ¿cuál es el antídoto para la hiperpotasemia, para ese exceso de... ¿Se podrá pasar algún fármaco? ¿Ustedes creen que existe algún fármaco para aliviar en algo hasta que va la hemodiálisis los síntomas del paciente? Los beta-adrenérgicos. Ya, podría ser, miren, pero el antídoto de la hiperpotasemia, esa es también pregunta del examen de internado recién, siempre le preguntan eso. Les dicen ahí, le ponen en la pregunta, es un paciente que tiene insuficiencia renal, que está con 8 de potasio, ¿cuál es el antídoto del, cuál es el, y tiene indicado hemodiálisis, pero cuál de los fármacos se puede administrar? Calium, hipersodio o gluconato de calcio, ese le ponen. ¿Cuál es el fármaco? A ver, calium, hipersodio, gluconato de calcio. ¿Cuál es de los tres que mencionamos? Gluconato de calcio, doctor. Gluconato de calcio, esa es la respuesta. Entonces, mientras que el paciente, imagínense tener el nefrólogo, no... Yo cuando hago guardias acá en el hospital de cardiología, alguna vez he tenido un paciente con 20 latidos por minuto, paciente ya para diálisis, ¿no? Estaba en diálisis, iba a debutar la diálisis, recién nunca se había realizado, se iba a dializar por primera vez. Estaba con edema agudo de pulmón. Ese edema agudo de pulmón quiere decir que el paciente está sentado, no tolera el decúbito dorsal. Y para poner marcapaso, pues un paciente con 20 latidos por minuto, el paciente pues tiene que estar echado, no debe moverse, ¿no? Para que tolere el procedimiento. Pero este paciente, pues, como les decía, está sentado, no se puede hacer el procedimiento, no tolera el decúbito dorsal. Entonces le dije a la enfermera que me prepare, que me traiga 6 ampollas de gluconato de calcio. Pasó, el paciente tenía 20 latidos por minuto, el nefrólogo no quería dializarlo porque decía que con los 20 no iba a tolerar la diálisis. La enfermera me pasó 6 ampollas y le dije, dilúyeme de 2 en 2 y pásamelo lento. En efecto, lo diluyó de 2 en 2 y lo pasó lento y el paciente revirtió a la tercera ya, a la sexta ampolla. Más o menos, a la quinta con sexta ampolla, revirtió, salió sin usar las 60 latidos por minuto. Entonces, con eso ya me salvé pues, yo de ponerle el marcapaso y toleró la diálisis, ¿no? Entonces, el antídoto para esta hiperpotasemia es el gluconato de calcio, no se olviden. El gluconato de calcio es el antídoto para los síntomas. Entonces, estos pacientes, ¿cómo debutan? Pacientes renales vienen por síncopes o mareos. El paciente dice, tiene familiar, lo trae a emergencia, dice, doctor, ha tenido síncope. Síncope, él tiene antecedente que se dializa, pero por falta de dinero no se ha dializado hace 5 días que no se dializa, ¿no? La diálisis son 3 veces por semana. Pero el paciente no se dializa hace 5 días y viene por síncope. ¿Qué es lo que está pasando? Viene por síncope y viene por
porque no se realiza hace 5 días por falta de dinero. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué está sucediendo en su mente? Ya les está con síncope, y no se realiza hace 5 días. ¿Qué es lo que ha sucedido? Síncope es pérdida total del conocimiento. Episodios transitorios de pérdida total del conocimiento es el síncope. El síncope está asociado a bradicardia. El corazón no contrae suficiente, los latidos no son suficientes, hay una hipoperfusión cerebral y el paciente se desmaya, ¿no? O tiene mareos. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? A ver. ¿Qué dicen? Al realizarse la hemodiálisis, doctor, lo que ha hecho es aumentar los niveles de potasio y esto conlleva la bradicardia, lo que es el síncope. Claro, exacto. Eso es lo que ha sucedido, pues. Eso es lo que ha sucedido. Lo que dice la doctora es la respuesta, ¿no? Está muy bien. Avancemos entonces ahora. Entonces la hipopotasemia es cuando los niveles la hipopotasemia es cuando los niveles de potasio están menores de 3.5 mil equivalentes. Y esto generalmente la hipopotasemia se va a manifestar clínicamente con pérdida de la fuerza muscular. El paciente pierde la fuerza en los músculos, hace paraparesias o paraplegias, ¿no? Plácidas. El paciente no tiene fuerza, pierde el tono muscular, calambres. Entonces, el paciente súbitamente, por decir, ¿en quiénes se presentan? En los pacientes que usan diuréticos. La furosemida es el medicamento que más hipopotasemia causa. Furosemida, los pacientes que son bebedores de cerveza, pacientes con diabetes insípida también producen esto. La diabetes insípida no solo pierde agua, también pierde potasio. Entonces, todo esto de acá lleva a perder potasio y el paciente pierde la fuerza muscular, ¿no? Parálisis en los músculos. Ahí más que todo. Siguiente. Son los niveles, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, el potasio es un electrolito fundamental para la contracción muscular, entonces también afecta en la musculatura respiratoria. Entonces, para sacar al paciente del ventilador mecánico, también el potasio debe ser normal. Si tenemos un paciente con ventilación mecánica con 2 de potasio, lógicamente que no se le puede extubar. Para todo sirve el potasio. Siguiente. Ahora ahí tienen las causas de las pérdidas de potasio. Las causas más frecuentes son el uso de diuréticos, las diarreas. Los pacientes que tienen diarreas severas también pierden potasio. ¿Ya? Y importante decir que para reponer el potasio usamos retos de potasio, de calio, ¿no? Yo les decía que la ampolla viene de 27 mil equivalentes. Máximo debemos reponer en 1 hora 40 mil equivalentes como máximo. En el día la literatura manifiesta que se debe reponer hasta 60 mil equivalentes. En el día se debe reponer hasta 60 mil equivalentes. ¿Cuántas ampollas necesitaríamos de calio para los 60 mil equivalentes? Digo que trae 27. Tres. 3, ¿no? Claro. Claro, 27 por 3, ¿cuánto es? 81. 27 por 3, 81. Sí. Es mucho, pues, ¿no? Estamos diciendo que es hasta 60 nomás. Sí, pero si usas 2, entonces no te alcanza. Debes usar Claro, 3. yo recomiendo usar 2 nada más. 2 ampollas. Entonces llegas a ¿Ya? 54. Claro, la literatura puede sugerir, ¿no? Puede sugerir, pero el ideal es hasta 60, dice como máximo, pone un tope, ¿no? Pero las presentaciones de los fármacos, pues, a veces pueden diferir en distintos países. 2, ¿no? Suficiente con 2 ampollas al día de calio. Si yo le digo a un paciente que use 5 ampollas o 4 ampollas de calio, estaría bien eso.
al día. ¿Cuántas ampollas dijo, doctor? 4. No, No, ya no, ya pues. se pasa. Ya no, pues, entonces eso tiene que quedar claro, ¿ya? Idealmente hasta 2 ampollas. Hasta 2 ampollas de Calium al día. Más no, nunca indiquen. No van a tener problemas. Doctor, ¿qué dijo de que se podía reponer 40.000 equivalentes? ¿Eso en qué Sí, momento ya. era? Por hora dijo, creo, Ya. ¿cierto? No. Por hora, sí, por hora, claro. Entonces, idealmente, esto es cuando nosotros reponemos el potasio, debemos reponerlo así en forma lenta. Yo lo repongo en 2 a 3 horas. En 3 horas digo que le pasen el efecto del calio, ¿no? Ustedes saben pues que ya el principal efecto de pasar el calium es la bradicardia, ¿no? El paciente puede ir al paro. Entonces siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Si nosotros aprendemos estos conceptos básicos, no vamos a tener problemas durante el desempeño de la carrera médica, ¿no? Sea la especialidad que tenga. Son conceptos básicos. ¿Ya? Muy bien, hasta acá está la clase. ¿Alguna pregunta final? Sí, doctor, más que todo fue porque no escuché, con respecto a la ampolla es ampolla de Calins, ¿cómo él era el nombre Calium, de la calium, Calium? calium, Ya, ¿y cuál era la concentración? calium. ¿Y cuál era la concentración y más unidad Trae respectiva de 27 mil equivalentes trae. 27 mil equivalentes la concentración de la ampolla de Calium? Ya, doctor. Claro, claro, trae 27 mil equivalentes en el contenido. Y del hipersodio trae 30 mil equivalentes. El hipersodio 30 equivalentes, ya, doctor. 34. Ahí busquen, hay calium al 20% y hay calium al 10%. ¿Y eso se administra combinado con algo? Sí, se administra combinado. Se administra generalmente con diluido en 86 centímetros de cloruro, 3 centímetros de bicarbonato y 1 centímetro de silocaína. Y Y se eso, pasa así, eso lo hace se el pasa. enfermero o nosotros. Eso claro, no, ustedes lo indican en la historia clínica y el enfermero lo pasa, pero siempre tienen que indicarle que lo pasen en 2, 3 horas. ¿Ah? Cada reto, ¿no? Cada reto de potasio aumenta 0.5 mil equivalentes. Por ejemplo, si tengo un paciente en dos de, en 2 de potasio, le indico 2 retos, ¿hasta cuánto lo llevaré? Hasta 3. Hasta 3, claro, 2 retos, siempre son 2 retos nada más. Más no cause más de eso, esa cantidad. Doctora, ¿a qué se refiere con reto? Reto es cada dosis del calium, pues. No le vas a poner las 2 ampollas de calium juntas, no tienes que ponerlas separadas. Cuando reponen, se pone por separado. Ah, ¿Rango de qué cada tiempo? ampolla en su dilución. 2 horas, 2 horas a 3 horas. Pero doctor, cada ampolla menciona que es 27.000 equivalentes. Y el potasio el valor normal es de 3.5 a 5 mil equivalentes. Ah, claro, pero cada reto solamente en sangre sube 0.5. Ya, 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 ya. Ya, Sí, sí. ese es por el porcentaje del extracelular y intracelular, ¿no? Claro, claro. Ya, ya, No ya, está claro. Al final el porcentaje te va a Gracias, subir doctor. 0.5. 0.5 nada más. Ya, ya, perfecto. Sí, sí. Muy bien, doctores. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden a todo lo que les he dicho que les voy a preguntar, eso va a venir. Sí. ¿Eh? El valor normal del potasio, el valor normal del sodio, cuáles son las manifestaciones cardiovasculares. Otra cosa que me olvidé decirles también es estas manifestaciones se ven
¿Sacaste? Sí. Ya. ¿Aló? Doctor, si se le escucha. Ah, ya. Entonces, como le decía, también produce cambios en el electrocardiograma. Los cambios de la hiperpotasemia se producen en el electrocardiograma. A ver, ponlo los hay electros finales. Pues. Al final están los electros. Ahí está. Estas preguntas del examen. En el electrocardiograma, en la hiperpotasemia se producen las ondas T picudas. En el otro que está en el final, ahí, en el último electro. Avanzar el último electrón. El último. Ahí está, estas ondas tepicudas. En las ondas tepicudas son la manifestación clínica de la hiperpotasemia, un aumento del potasio sérico. Esto es, ¿ya? Un aumento del potasio sérico. Ondas tepicudas. Y ahora pon el primer electro. El primero. Entonces, este es hiperpotasemia, ondas tepicudas. ¿Bien? Y estas son las ondas U. Cuando hay hipopotasemia, lo que se manifiesta después de la onda T, en una ondulación prominente, esa es la onda U, ¿ya? La onda U se ve en hipopotasemia. En hipopotasemia, ¿ya? Una onda U prominente. Esas son respuestas que tienen que preguntas del examen. Bueno, hasta acá concluye la clase. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, una duda con respecto a las últimas preguntas de mis compañeros. Con respecto a, usted mencionó por cada reto, o sea, en sangre sube 0, mil equivalente, ¿cierto? Pero cada ampolla de 0.5. perdón, 0.5, y en cada ampolla de calium tienen 27. Claro, o sea, yo le suministro 27, pero en sangre sube 0.5. Claro, Y usted porque dice que, eso es a y nivel usted, sistémico, pues no, eso va al claro, intracelular, sí. ya. Ahora, usted dijo que por día puede solamente suministrarle 60 mil equivalentes, o sea, 2 ampollas. O sea, al día solamente podría subir o sea, 0,5 más 0,1 mil equivalente, o más podría subir la clase. Hasta 60.000 equivalentes, ¿no? Si va a la farmacia, pues ellos sí pueden calcular los 60.000 equivalentes con los O sea, mililitros. puedo subir quizás uno y un poquito más, pero al día sería de Claro, al potasio día, nada más. de potasio, sí. Perfecto, doctor, ya, gracias. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, sin más consultas, finalizamos la clase, pues. Gracias, doctor. Ya, gracias.